Rust es un lenguaje de programación multipropósito y multiparadigma que fue diseñado por Graydon Hoare, pero desarrollado y mantenido por Mozilla. Así es, adivinaste, por los creadores de Firefox. La versión 1.0 de este popular lenguaje se lanzó en el año 2015. La popularidad de Rust quizá se deba a que está hecho para construir aplicaciones de gran envergadura tanto del lado del cliente como del servidor. Y eso se debe al modo en que administra la memoria, lo cual le permite ser rápido y eficiente. Y sobre todo porque puedes desarrollar proyectos de software de bajo nivel con la comodidad de un lenguaje de alto nivel. Empresas como Dropbox o Cloudflare emplean Rust. Incluso el entorno de ejecución Deno está hecho en este lenguaje. Una cosa a destacar es que Rust tiene su propio manejador de paquetes o módulos llamado Cargo, algo similar a npm de Node.js o pip para Python. Las librerías disponibles para Rust se llaman crates y cuenta con un repositorio con una gran cantidad de ellas en crates.io. Pero vamos a lo que nos interesa. ¿Es posible desarrollar un proyecto web con Rust? Por supuesto. Como lo hemos dicho antes, es un lenguaje de programación multipropósito y con él no solo podemos crear compiladores, lenguajes, sistemas operativos y más, también aplicaciones web. Así que vamos a ver un ejemplo práctico para entenderlo mejor. Vamos a hacer un Hello World y va a ser un Hello World muy sencillo. La idea es que levantemos un servidor y en este caso pongamos en el query string pongamos la palabra hello y la palabra world. De tal manera que cuando invoquemos esta ruta nos aparezca un mensaje justamente con el Hello World y además la palabra comodín sea World. Es decir, si yo pongo aquí coderos, pues obviamente ponga Hello coderos. Ese va a ser el ejercicio que vamos a realizar. Ahora, muy importante, para este ejemplo no vamos a dar detalles acerca de la instalación, pero sí te recomendamos que descargues Rust-Top, que justamente te va a ayudar a instalar lo que es Rust y Cargo. Recordemos que Cargo pues es el administrador de dependencias o de librerías de Rust, y además de que ya teniendo instalado Cargo pues ya podemos realizar todas las tareas como crear el proyecto, cómo hacer la compilación y cómo correrlo. En mi caso pues yo ya lo tengo instalado, entonces si yo le doy aquí Cargo version, pues ya me dice aquí que lo tengo instalado. En mi caso pues bueno, ya vamos a ver que está el proyecto aquí ya creado y tenemos justamente un archivo que se llama main.rs, que es justamente por Rust, y aquí ya tengo una función principal. Todos los proyectos en este caso de Rust van a comenzar con una función principal que en este caso es main. Otro archivo importante va a ser el archivo cargo.tom, que como pueden ver justamente nos define la información en este caso de nuestro paquete y de las dependencias que va a estar usando. En mi caso particular vamos a estar usando una crate llamada warp con la versión .2 y otro crate que es Tokyo en la versión .2, y vamos a estar usando particularmente algunas features que se llaman macros. Vamos a entrar un poquito más a detalle en esto más adelante, pero bueno, al fin y al cabo imagínense que es como su package.json en JavaScript. Bueno, es algo muy similar en Rust. Ya que con cargo Tom hemos indicado que deseamos usar el crate, en este caso, o la librería warp, pues justamente para echar a andar el servidor necesitamos usar una función de warp llamada serve, que sería más o menos algo de esta manera. Ahora bien, esta función de serve lo que hace es recibir un filtro, que si lo queremos ver de alguna forma, este filtro es la información de la ruta en la que deberá responder el servidor y por otro lado la respuesta que vamos a dar. En un momento vamos a definir más este filtro y explicar un poquito más de qué se trata. En este caso, lo que seguiría a continuación después de definir este filtro sería justamente correr este servidor. Cuando invocamos la función serve que recibe un filtro, lo que nos va a devolver es un servidor.
Entonces al recibir ese servidor en este caso tiene una función que se llama ron, que en este caso ron va a recibir como parámetro un socket address, que digamos que es otro tipo de dato en Rust que le llaman enum o enumeración, y cuyo constructor de este dato va a constar de dos parámetros, que va a ser una tupla, que en este caso la primera parte de la tupla va a ser la IP, y por otro lado va a ser el otro parámetro va a ser un entero con el puerto. Entonces de esta manera vamos a poner este socket address. Recuerden, el primer parámetro va a ser una tupla con la dirección IP. En este caso yo voy a decirle que quiero que esté en 0, 0, 0. Y el puerto le voy a decir que esté en el 8080. Muy bien, ahora ya que tenemos esto, ahora sí vamos a poder crear nuestro filtro. Entonces para ello vamos a poner let igual a filter, y justamente lo que debemos hacer primero es definir la ruta en donde queremos que responda nuestro servidor. Para ello pues simplemente lo que vamos a hacer es servirnos de una macro llamada path. Obviamente esta macro también forma parte de nuestro create warp. Entonces vamos a ponerlo aquí y vamos a llamarle path de esta manera. Ahora ustedes se estarán preguntando ¿qué es eso de una macro? Porque justamente si pueden ver aquí, esto se parece muchísimo a una función, pero no es lo mismo una función a una macro en el contexto de Rust. Son muy similares, pero digamos que tienen dos diferencias en particular. Por un lado, una macro puede tener diferentes valores de parámetros, puede recibir parámetros variables sin importar el tipo, mientras que una función normal, por ejemplo como en este caso serve, sí tiene que recibir parámetros específicos con sus tipos definidos, y si por ejemplo esa función recibe dos parámetros, pues tiene que recibir dos parámetros, y si los dos son de string, pues tiene que ser string. En el caso justamente de los macros, no, pues no es necesario, puede recibir cualquier parámetro, cualquier cantidad y de cualquier tipo. Entonces esa es la diferencia. Entonces en el caso particular de esta macro path, que es parte de warp, justamente lo que le vamos a indicar es por medio de qué ruta vamos a querer estar recibiendo las peticiones. Entonces en este caso vamos a decirle que el primer directorio va a ser hello. Después aquí podemos separar con una diagonal para indicar cuál es el siguiente query string, y aquí simplemente le voy a decir que el siguiente parámetro a recibir va a ser un string. Recuerden que este va a ser nuestro comodín. Entonces ahora lo que vamos a necesitar es devolver una respuesta cuando se ingrese a este query string que acabamos de definir. Para ello necesitamos usar un trait o característica, si lo queremos ver de esta forma, que en Rust digamos que es una colección de métodos para realizar ciertas tareas. En este caso warp tiene un trait llamado filter, que tiene un método llamado map, que es digamos que muy similar al map que usamos en JavaScript. Entonces vamos a escribir justamente ese trait de map, y lo que vamos a recibir en este caso, este path nos da un output que va a ser justamente este string, y lo vamos a recibir como input aquí en este map. Vamos a ponerle que se llame name, y simplemente aquí lo que vamos a hacer es regresar digamos nuestro hello world concatenado con el string, justamente comodín que estamos recibiendo en nuestro query string de la URL. Para ello nos vamos a servir de otra macro justamente que se llama format. Entonces aquí le vamos a poner hello, vamos a poner llaves, y mi siguiente parámetro va a ser name, y muy importante el punto y coma. Entonces vamos a repasar rápidamente lo que hemos dicho aquí.
Nuestro filter es este filter que le vamos a pasar a la función serve, que es parte de nuestro crate. Recuerden que cuando decimos crate nos estamos refiriendo a una librería de Rust. Este filter lo que va a tener es justamente dos cosas, que es en qué momento va a responder el servidor, o sea, es decir, con qué ruta, y por otro lado, la respuesta, ¿no? La respuesta que va a dar. Recordemos que este serve lo que va a hacer es devolvernos un servidor, y ese servidor lo que vamos a hacer es que tiene una función llamada run, y esta run lo que nos pide justamente es un socket address, cuyo constructor nos pide dos parámetros, que en este caso va a ser una tupla con la IP y por otro lado el puerto. Y ya dijimos, justamente para poder indicar cuál va a ser el path, mandamos llamar un macro de warp, que en este caso lo que le vamos a decir es que nuestro primer query string debe ser hello y el siguiente query string debe ser un string, que va a ser variable, va a ser nuestro comodín. Y después con este dato lo que vamos a hacer es darle respuesta justamente a la petición. Para ello vamos a usar nuestro trait llamado map. Ahora, muy importante, aquí tenemos que digamos que importar explícitamente este map. Entonces, para ello vamos a hacer la siguiente declaración, que es use warp y filter. Entonces, justamente este filter es el que tiene definidas las funciones map y entre otras, ¿no? Tiene otras funciones, pero bueno, aquí la que nos interesa justamente es esta de map. Ahora, ya casi está listo, o más bien ya está listo nuestro servidor. Vamos a usar por aquí otro macro, justamente, se llama println, y vamos a ponerle aquí, entró al servidor en el puerto 8080. Vamos a ver que no nos falte por aquí ningún punto y coma. Aquí pongo punto y coma, todo en orden. Vamos a correr esto para ver qué sucede. Entonces, recuerden, estando dentro del directorio donde está nuestro proyecto, vamos a escribir cargo y le vamos a dar run. También podemos darle build. Build simplemente lo que va a hacer es compilar, pero si le damos run, lo que va a hacer es compilar y luego va a correr el código. La primera vez que hagan ustedes esto, naturalmente se va a poner a descargar el crate de warp y el de Tokio que tenemos por ahí, que todavía no explicamos para qué está. Entonces vamos a darle aquí enter. Aquí mi build fue muy rápido y justamente, bueno, aquí está tirando un warning, pero quiero que presten atención. Entró justamente al servidor y lo ejecutó, pero si yo me voy acá a mi hello, vamos a poner aquí hello world, no tengo nada, no está funcionando este servidor. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, no es que sea un error ni mucho menos. Resulta que cuando hacemos la llamada a run, esta es una llamada asíncrona. Entonces todo el proceso se está ejecutando de manera síncrona. Esta línea se ejecuta, pero pues al ser asíncrona, digamos lo que el proceso termina aquí y se termina la ejecución. Entonces ya no le da tiempo, justamente por esta sincronía, al proceso de que se quede el servidor andando. Entonces justamente aquí es donde viene Tokio a ayudarnos con este tema. Y justamente Tokio es esta crate que nos va a permitir escribir aplicaciones asíncronas. Por ello fue que desde un inicio, justamente nuestro archivo de cargo lo definimos aquí, y justamente una de las características que necesitamos importar es sus macros, y una de esas macros se llama main. Ahora, creo que no lo mencioné antes, pero bueno, por si no lo habían escuchado, esta extensión de TOML no es otra cosa que significa Tom's Obvious Minimal Language, ¿no? Digamos que es un formato, yo no lo había escuchado anteriormente, para serles franco no sé si sea particular de Rust, pero bueno, ahí está el dato. Entonces, regresando con eso,
Pues entonces aquí justamente Tokio nos va a ayudar a hacer, a resolver este tema de la asincronía. Y les va a sonar muy familiar porque algo así se suele hacer en JavaScript. Entonces aquí lo que haríamos justamente sería poner un async. Y aquí agregaríamos una instrucción que sería await. Entonces, con esto le estamos diciendo que nuestra llamada principal va a ser es asíncrona, pero justamente para poder esperar a que nuestro servidor se ejecute, ponemos este await. Entonces, de esta manera logramos que sea síncrono todo el proceso. Obviamente aquí nos falta una cosa más, que justamente es hacer referencia a Tokio. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Bueno, aquí voy a escribir el símbolo de gato y entre corchetes voy a poner Tokio main. Esta macro es de tipo de procedimiento. Es decir, hemos visto hasta ahora dos tipos de macro. Una macro que es como esta, ¿no? Como este println o esta. Estas son macros de tipo declarativas. Y acá tenemos una que es de tipo de procedimiento, que en este caso lo que está haciendo referencia justamente es a este atributo que es parte de Tokio. Entonces, realmente lo que hace en este caso este tipo de macro es agregarle características, si lo podemos decir de esta forma, a mi función main. Por eso es que ahora yo le pude, digamos que poner este async y este await, ¿no? Yo me gusta compararlo un poco como si fuera un patrón de decorador en el que tú puedes en cierta forma como modificar o alterar la estructura de una clase o de una función. Aunque ojo, no es exactamente un decorador, pero bueno, es la forma en la que me gusta explicarlo. Pero al final Tokio le está agregando esa funcionalidad de asincronía a mi función main. Entonces, si todo esto es correcto, vamos a ver, ahí está corriendo. Les repito, aquí no se va a tardar nada porque aquí ya se procesaron las librerías. Y ahora sí, como podemos ver, ya entró el servidor y no terminó la ejecución. Entonces, si actualizamos aquí, justamente ya vemos este Hello World. Y si cambio acá, le ponemos, por ejemplo, Hello Coderos, cambia a Hello Coderos. O Hello Christopher, cambia a Hello Christopher. Y bueno, con eso podemos dar por concluido este pequeño ejemplo en Rust. Sin duda, Rust es un lenguaje de programación poderoso y quizá el ejercicio que acabamos de realizar le quedará a deber para hacerle justicia a su poder. Sin embargo, lo importante de este video es que lo conozcas un poco, que no te sientas intimidado de explorarlo y por supuesto saber que puedes usarlo para proyectos web que lo ameriten. Esperamos que este video te haya resultado útil a ti como desarrollador web y de ser así, por favor dale like y compártelo. También no olvides suscribirte a este canal. Y como siempre decimos, sin más, nos vemos en el siguiente capítulo.